Ahorita que estabas comentando todo esto, se me vino a la mente, ya nos has explicado sobre el proceso de atomización, donde se quiere crear ese ambiente en el que prácticamente se inyecta a un país una cultura diferente para poder atomizar, ¿verdad? ¿Tú sientes que esto tiene efecto? Porque la razón por la que lo pregunto es porque yo siento de que hay gente que, a pesar que no sabe el concepto, como que hay una resistencia de parte de personas, o sea que ellos no quieren, como que no quieren permitir que esto se lleve a cabo. ¿Tú sientes que nosotros como que por instinto tratamos de proteger nuestra cultura, los valores del país, y por eso es que está este conflicto? O sea, no sé si me doy a entender con la pregunta. Claro, claro que sí. Excelente pregunta, Fender. A ver, vamos a entender algo. Los individuos en la vida moderna o en la actualidad, como los entendemos, dentro del neoliberalismo, son individuos que procuran su propio bienestar. Todo aquel bienestar colectivo o el bienestar social que se creó durante los estados de bienestar desapareció. Ahora que entendemos que los individuos velan por su propia cuenta, vamos a entender que primero son sus intereses personales, luego sus intereses familiares y al final, lastimosamente, para algunas culturas, para algunas sociedades, no todas, viene su identificación o su sentido de pertenencia con su nación o con su país, por decirlo así. Entonces es muy difícil poder nosotros decir si estas políticas permean o no en las sociedades, pero lo podemos ejemplificar. Por ejemplo, México. Los mexicanos por tradición se ha sabido en el mundo que son bastante nacionalistas. Pero ¿qué es el nacionalismo mexicano si sus gobiernos, después del PRI, fueron un grupo de gobiernos globalistas que pusieron en bandeja de plata al sistema o al sector energético de su país al servicio de Estados Unidos, explotando sus recursos y Estados Unidos deportando a los inmigrantes mexicanos y creando rutas internas del narcotráfico que al final vendrían a beneficiar incluso a corporaciones y sin decir nombres, ya que es algo serio, a congresistas norteamericanos y políticos o carteles de droga y dealers, receptores en Estados Unidos que están en conexión con la clase política. Y eso a los gobiernos no les importó. Y eso a muchos ciudadanos no les importó. Siguieron votando por los mismos hasta que llegó un gobierno nacionalista como el de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, vamos a entender que existe una confusión real entre nacionalismo y patriotismo. Yo lo que veo de los mexicanos, y con mucho respeto lo digo, es un nacionalismo fundamentado en su lengua, fundamentado en su cultura, que él la tiene presente, fundamentado en sus tradiciones y fundamentado en sus costumbres, pero no en la actividad de tomar parte y acción política para defender los intereses de su nación. No, eso se lo han dejado a los políticos que le han fallado, así como al resto de la mayoría de Latinoamérica. Uno de los aspectos que no quisiera olvidar es que aquellos nacionalismos puros es donde los gobiernos han tenido la capacidad de crear ese sentimiento de pertenencia tan grande en las sociedades y ese orgullo nacional en los cuales los ciudadanos toman parte activa de la política y defienden también los intereses de su nación. Ya que estábamos hablando de la cumbre, se me vino a la mente la pregunta que
se le ha estado criticando fuertemente al gobierno de Nayib Bukele porque Nayib no asistió a la cumbre. Entonces, hubo una diputada que salió a decir, prácticamente insinuando, de que por esa acción está poniendo en peligro el TPS. Entonces me gustaría saber tu opinión, si es cierto que está en peligro el TPS porque el presidente no se está dejando manipular por Estados Unidos. Creo que sería mi pregunta. Ok, perfecto, muchas gracias. Excelente pregunta, muy similar a lo que hablamos en uno de los programas pasados, el globalismo versus el nacionalismo. A ver, tenemos que entender que el gobierno actual de la administración de Joe Biden en Estados Unidos es un gobierno de carácter globalista. Si bien conserva rasgos del imperialismo nacional y quiere fomentar los intereses nacionales, pero lo está haciendo a través del globalismo. Y se ha vuelto en el máximo expositor en este momento del globalismo internacional. Lo vemos en Europa, lo vemos en todos entendemos y hemos visto los programas anteriores de Urban Talks, cuáles son las verdaderas intenciones. Entonces, no hay que decir más. Mientras que el gobierno del presidente Nayib Bukele es un tipo de gobierno nuevo con un sentimiento nacionalista. En otras palabras, un gobierno neonacionalista o un gobierno que ha implementado una doctrina e ideología de un nuevo nacionalismo. Es decir, es la oposición como reacción de un nuevo nacionalismo salvadoreño que se enfrenta a una ola globalizadora que tiene sus tentáculos adentro del Salvador. Si recordamos lo que dije anteriormente, que partidos como Arena, por ejemplo, partidos como Arena mantuvieron solamente para movilizar a las masas, mantuvieron el mismo discurso, la misma retórica política vacía del mayor Dawison, solamente para crear ese sentimiento nacionalista. Y crear ese sentimiento de pertenencia y que se sintieran orgullosos de ser salvadoreños. ¿Por qué? Porque esa es una pantalla que permitía para que el gobierno de Arena se enfocara más en los temas económicos. Y lastimosamente, con la llegada de Félix Alfredo Cristiani al poder dentro del partido y consecuentemente su elección como presidente, las intenciones nacionalistas reales con las que nació el partido se difuminaron y lo que vino fue la toma corporativa o el secuestro de las clases corporativas hacia el partido. Por lo tanto, la vía nacional se iba a mover en esa vía. Pero tenemos que entender algo de una manera muy inteligente y responsable. Es que cuando Arena empieza a tener mayor poder político en El Salvador, es cuando terminó el conflicto armado y cuando el FMLN se convirtió en un partido político. Estoy hablando de los acuerdos de paz y por lo cual tanto Arena y FMLN le han dado una gran relevancia a los acuerdos de paz porque significó el inicio del negocio para ambos. Arena no podía hacer un gobierno netamente nacionalista cuando con el derrumbe del bloque soviético, ya el gobierno de George Bush padre había anunciado la implementación del nuevo orden mundial y junto con el nuevo orden mundial vendría el neoliberalismo. Y el neoliberalismo implementado con la globalización empezó a romper las barreras nacionales en el tema económico. Y ahí nosotros podríamos ver cómo inician, por ejemplo, los tratados de libre comercio, con balanzas comerciales totalmente desiguales con Latinoamérica. Paréntesis,
La balanza comercial entre El Salvador y México hace un par de años seguía siendo de 10-1. Tristeza, ¿verdad? Ahora el tema migratorio. El tema migratorio sí se volvió un gran problema, pero un gran problema conveniente para Estados Unidos. Ya cuando empiezan nuevamente los gobiernos demócratas, pero en esa línea globalizadora que había implementado George Bush padre con el nuevo orden mundial, empezaríamos a ver pequeños cambios hacia el globalismo implementado por el Partido Demócrata. Entonces miraríamos como las siguientes administraciones demócratas, como la administración Clinton, ya empezaría a utilizar el tema de la migración como una punta de lanza política. Es decir, aceptando a muchos inmigrantes para empezar lentamente a atomizar la sociedad norteamericana. Y luego veríamos cómo otros gobiernos republicanos haciendo, por decirlo así, haciéndose del ojo pacho, iniciarían el mismo proceso hasta que el problema crece y ya necesitan a los inmigrantes afuera, porque ya los inmigrantes ya se han tomado la mayoría de las plazas de trabajo que los norteamericanos no querían hacer. Empieza con la era Obama una crisis económica generada por el efecto burbuja inmobiliario, y los norteamericanos necesitan esos trabajos, pero no los latinoamericanos, los asiáticos y gente de Centro Europa y de otras partes del mundo lo están haciendo. Entonces dejan crecer el problema de la migración y empiezan a expulsar masivamente a los inmigrantes. Entonces es ahí donde vienen los tratados TPS, el estatus temporal de protección o de protección temporal. Y esto lo hacen a manera tal, número uno, de querer controlar la migración, y número dos, a manera de utilizarlo como herramienta, como otra herramienta, al margen de lo que ya era una herramienta, los tratados de libre comercio, de lo que ya eran los derechos humanos, de lo que ya era la utilización de la democracia como arma política y el sistema de libertades. Entonces, a través de TPS, dominar a los gobiernos regionales para que el gobierno que se salía de su sintonía o que no gobernaba en sus países en pro de los intereses nacionalistas norteamericanos, entonces le suspendían el TPS. Y al suspender el TPS, ¿qué se preveía? Deportaciones masivas. Y al haber deportaciones masivas, ¿qué podría significar eso? Podría significar baja recepción de remesas, bajo envío y baja recepción de remesas. ¿Y en qué terminaría eso? Terminaría en depresión económica. ¿Y qué generaría la depresión económica? Un levantamiento popular en contra de estos gobiernos. Esa es la trampa del TPS. Creo que nunca lo había dicho en ninguno de los programas hasta ahorita que me hace esta pregunta, por lo tanto lo agradezco mucho. Pues entonces, dentro de esta sintonía, aquellos gobiernos que se mostraron como nacionalistas, con partidos como Arena, con partidos como el FMLN, que realmente son globalistas, no nacionalistas, vienen hoy y amenazan al gobierno del presidente Nayib Bukele. Intereses políticos. Esta es una amenaza diseñada para generar temor. Y veremos cómo medios de comunicación opositores vienen y replican esta retórica política. Globalismo versus nacionalismo. Y ahí la respuesta, que no creo que surja efecto. Una herramienta de manipulación. Bien dicho. Tratado de libre comercio.
TPS, tratados de migración, la cooperación internacional, tratados de cooperación militar, tratados de cooperación de combate al narcotráfico, la democracia, el sistema de libertades, la promoción de respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos, todos y cada uno se le ha encontrado la manera de poderlo utilizar como una herramienta política que sirva a los intereses hegemónicos. La utilización de los valores, la utilización de los principios, la utilización del sentimiento de honestidad, la utilización de la moral, la utilización de lo que el humano considera emocional, psicológica y espiritualmente correcto al servicio de los intereses de una nación. Es muy